Buenos días, familia. Vamos a hablar acerca de dos cosas extremadamente importantes, sobre todo el segundo tema del día de hoy, porque ojalá que no suceda, pero esta puede ser la mayor huelga de la historia de los Estados Unidos contra una sola compañía. Y esto es prácticamente idéntico a lo que sucedió en la década del 70 y del 80, y es exactamente el mayor temor que tiene la Reserva Federal en este preciso momento. Entonces, vamos a hablar de dos grandes huelgas que están sucediendo o van a suceder muy pronto, sobre todo la mayor de todas las huelgas de la historia de los Estados Unidos contra una sola compañía, que va a comenzar el 1 de agosto. Yo lo único que te pido, por mantenerte actualizado con las cosas más importantes de la economía y el mercado inmobiliario, es que por favor me regales un like, te suscribes al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita de abajo para tu primera ronda de capital, $100,000 a 0% de interés. Y vamos a comenzar. Primera huelga, y no es la de mayor importancia como lo es la segunda, pero tiene un peso muy grande, sobre todo con todo este mundo del entretenimiento. Para que entiendan, en mayo tuvimos una huelga de escritores de televisión, de alrededor de 11,500 miembros, donde estaban tratando de reclamar mejoras en el pago, mejoras en los seguros de salud, mejoras en las contribuciones a las pensiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, al parecer, de una forma u otra, las grandes corporaciones del entretenimiento lograron dar ciertas concesiones y eliminar todo el escándalo que se había dado con esta huelga de los escritores, alrededor de 11,500 escritores de Hollywood. Bueno, ahora mismo estamos en medio de un grave problema porque se ha ampliado la demanda de beneficio por parte de una gama más amplia de trabajadores. Y entonces, esto es prácticamente, como dicen los analistas, terrible para la industria del entretenimiento. Lo único peor a esto ha sido la pandemia. Estas fueron las palabras de los analistas acerca del artículo y lo que representa el problema de la huelga en Hollywood de 160,000 actores de gama baja o gama alta. Entonces, están reclamando aumento de salario, están reclamando mejores seguros de salud, están reclamando contribuciones a las pensiones y control. Esto es lo número uno y probablemente el mayor problema por el cual se están haciendo reclamaciones. Control a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en los últimos meses, como bien sabemos, la inteligencia artificial se ha hecho más famosa que prácticamente nada. Y adivinen qué está afectando. Exactamente el entretenimiento, a los escritores de show televisivo, de películas, etcétera, etcétera. Y ahora además está amenazando con reemplazar a los actores que hemos estado viendo por toda la vida. Y por lo tanto, están entrando en huelga los actores, alrededor de una unión de alrededor de 160,000 actores, de nuevo, de gama baja, gama media y gama alta, por el uso de la inteligencia artificial y otros problemas, pero sobre todo Los otros problemas son viejos de toda la vida que hemos tenido en la sociedad entera, no solamente en la industria de la actuación, pero el nuevo problema es acerca de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cuál es el problema según los analistas? Que al no crearse de la forma correcta, no grabarse en tiempo las cosas, las películas, los shows, etcétera, etcétera, no se crean programas televisivos. Al no crearse programas televisivos, las cadenas de televisión no pueden cobrarle a las compañías para poner los anuncios. Y por lo tanto, las ventas de estas compañías caen, lo que representa una grave afectación, por supuesto, en la economía y por lo tanto puede amenazar con los cierres de estas compañías que pagan anuncios en estos programas de televisión, que ya no tienen televisión por estas huelgas. Entonces, un problema y vamos a hablar acerca de 1970 y 1980, pero es un problema prácticamente que
se parece mucho a lo de ese tiempo, y es una buena noticia para los empleados, que los empleados van a poder, según lo que sucedió en ese momento, recuperar un poco de derecho. Pero ahora vamos a la parte más importante de todo, y es la probablemente mayor huelga de la historia de los Estados Unidos contra una sola compañía. La huelga de los billones. Hay una posible huelga el 1 de agosto de alrededor de 340,000 trabajadores de UPS, que es, por mucho, la compañía de transporte de paquetería que más paquetes mueve de forma diaria en los Estados Unidos. Y entonces, una huelga de este calibre retrasaría todo en la cadena de suministro, lo que se traduciría en ¿qué cosa? En mayor inflación. Y entonces, supuestamente, UPS mueve alrededor de 24.3 millones de paquetes diarios. Me parece que es FedEx la otra que mueve alrededor de 23 millones de paquetes diarios, y ya a partir de ahí todas las demás lo que mueven son menos de 10 millones de paquetes diarios. ¿Y cuál es el problema? Que si UPS entra en huelga, la mayor huelga de la historia de los Estados Unidos, las otras compañías, DHL, FedEx, USPS y los demás compañías de paquetería, simplemente no van a poder asumir el golpe que esto traería a la economía, y por lo tanto afectaría en varios aspectos, de los cuales vamos a hablar según los analistas de este problema, que puede surgir en solo, estamos 17, el día primero, 14 días, 15 días, bueno, el día 1 de agosto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque los negocios se verían afectados. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo aumento de salario por si ustedes no saben, a principio de año se hizo un COLA, Cost of Living Adjustment, o un aumento del seguro social de como 8.7% o algo así. Y bueno, los trabajadores de UPS están pidiendo, 340,000 trabajadores de UPS están pidiendo lo mismo, están pidiendo un aumento salarial que se asemeje a los números de inflación que hemos tenido durante la última etapa. Están pidiendo pagos a trabajadores de las horas extras. Están pidiendo la reducción de la cantidad de horas extras que se está imponiendo, y están pidiendo que se abran más plazas de trabajadores a tiempo completo para aliviar la carga que tienen los trabajadores actuales mientras que se les aumenta el salario. Ahora, la mejor de las alternativas que pudieran suceder es que efectivamente se le dé un aumento de salario y mejores condiciones a los trabajadores UPS. Esa sería la mejor de las alternativas para no tener que entrar en una deuda. ¿Cuál es el problema? En el peor de los casos, se entra en una huelga, no se llega a una solución a corto plazo, bueno, se rompe la cadena de suministro, las demás compañías de delivery no logran abastecer la demanda que existe, y por lo tanto los precios de las cosas aumentan y tenemos un aumento de la inflación a corto plazo. En el mejor de los casos, escucha, en el mejor de los casos, que tuviéramos a la compañía de UPS hacer estos ajustes que están pidiendo los trabajadores, sería muy beneficioso para los trabajadores de UPS, pero prepárate, porque eso daría la posibilidad de que otras compañías, o sea, otras uniones en otras compañías, hicieran prácticamente lo mismo y comenzaran a reclamar mejores condiciones de trabajo, mejores beneficios, mejores salarios, que sin duda alguna se merecen, pero que se definirían qué cosa. Vamos a llegar allá rapidito. Pero sobre todo porque tenemos un presidente, nos guste o no nos guste, que ha estado durante todo este tiempo dándose en el pecho diciendo que él quiere que el pequeño trabajador salga adelante. Y por lo tanto, lo más seguro es que Biden sea uno de los puntos importantes que pueda
meterse en esta huelga de UPS que va a comenzar el día 1 de agosto si no se solucionan los problemas antes, y de alguna forma ayudar a que UPS le dé las concesiones que están pidiendo los trabajadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto es exactamente lo que sucedió en 1970 y 1980. Se vio un aumento de la inflación por múltiples factores, y uno de los factores fundamentales fue la inflación salarial. Si las compañías, y ojo, yo estoy aquí al igual que tú de la parte de abajo, así que yo quiero que la parte de abajo mejore, pero entiende lo que quiero decir. Si los de la parte de abajo comienzan de forma masiva a reclamar los derechos que sin duda alguna deben tener, de mejores condiciones de trabajo, de mejores pagos, etcétera, etcétera, sobre todo con el aumento tan grave que ha habido en las últimas décadas de las compensaciones de los directivos, y la clase trabajadora se ha quedado presionada. Pero si de forma masiva se amenaza con huelga por diferentes industrias al país, o bueno, los directivos de su respectiva compañía, pero en definitiva al país, porque va a afectar la economía. Se supone que va a afectar alrededor de 7 billones de dólares. Creo que es 4.6 billones de dólares que va a afectar al consumidor en paquetes que van a perderse. Creo que alrededor de 2 billones de dólares que van a afectarse en salario de trabajadores de UPS. Creo que va a afectar alrededor de 800 millones de dólares directamente a la compañía de UPS, y muchas pérdidas más de dinero. Si estas concesiones se brindan y sale ganando el trabajador, ¿no crees que entonces muchas otras uniones, muchas otras compañías con miles y miles de trabajadores pudieran verse en la situación de verse obligado a responder a las reclamaciones de sus trabajadores también? Y eso, por lo tanto, yo las condiciones de trabajo me imagino que no afecten negativamente en lo absoluto, por lo menos desde mi posición ignorante, al país, pero el aumento de salario fuera de lo normal destaca inflación. Eso lo hemos visto históricamente. ¿Por qué? Porque cuando Pepe gana más dinero, Pepe gasta más dinero. Cuando Pepe gasta más dinero y la producción continúa siendo la misma, ¿qué es lo que sucede? Que los productos que continúan en el mercado sin ser partícipe de un aumento en la producción, simplemente se ve un aumento de la inflación. Y esto es exactamente lo que está tratando de evitar la Reserva Federal para no repetir el problema de 1970 y 1980. Pero en mi opinión, UPS es una de las compañías con mayor importancia en los Estados Unidos, y de nuevo, esta sería la mayor huelga de la historia de los Estados Unidos. La mayor huelga de la historia de los Estados Unidos contra una sola compañía, que es UPS. Por lo tanto, y junto con un presidente que ha estado diciendo todo este tiempo, yo estoy para apoyar al trabajador, y que además el Partido Demócrata siempre se ha caracterizado por tener mayor inclinación a los programas sociales. No es que sea bueno o sea malo, es que esa es la realidad. Tú escoges tu partido, ¿ok? No me critica a mí, yo te estoy diciendo lo que es la realidad. Yo no soy demócrata. Tampoco sé si es un orgullo en el día de hoy ser republicano, porque es que tenemos muchos problemas en ambos lados. Pero si no nos comunicamos, si tú y yo sentados en cada lado de la mesa no somos capaces de comunicarnos, no vamos a resolver los problemas. Bueno, entre la mayor huelga de la historia de los Estados Unidos y un partido y un presidente que históricamente han dicho que están detrás de los programas sociales y apoyando al pequeño trabajador, lo más probable es que las concesiones que los trabajadores de UPS están reclamando, con toda razón probablemente, se brinden. Ahora el problema es, ¿cómo crees que va eso a impactar lo que hagan otras grandes compañías con sus trabajadores una vez que reclamen más beneficios? Y ese es el problema, y es exactamente lo que quiere evitar la Reserva Federal. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Ya va a empezar a llover y no quiero que tengas un peor audio del que ya tienen estos videos.
Y gracias a todos ustedes por quedarse y ver este tipo de videos. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con el que crees que le pueda servir. Y por favor, crea contenido en las redes sociales. Compra una propiedad que genere ingresos. Y si necesitas capital a 0% de interés, puedes utilizar la guía gratuita debajo para tu primera ronda a 0% para tu nuevo negocio. Se le quiere, familia. Tengan un bendecido día. Bye bye.